Hola chicos, bueno, en este nuevo video vamos a mirar entonces cómo podemos almacenar dentro de una estructura de datos varios objetos. Hasta el momento hemos trabajado con los objetos de manera independiente, pero se da la situación entonces a veces de que necesitamos el poder declarar n cantidad de objetos de una clase y esos objetos pues podemos poderlos almacenar de una manera pues mucho más eficiente y mucho más sencilla dentro de una estructura de datos. Bien, al igual que se utilizan los arreglos para almacenar múltiples valores de tipos de datos primitivos, como lo hemos hecho hasta el momento, es decir, arreglos de tipo entero, enteros largos, doble, char, boolean. Entonces también es posible almacenar dentro de ese tipo de estructuras, una estructura básica, por ejemplo, como un arreglo, una matriz, entonces también poder almacenar objetos. Bien, así como también se puede entonces, como lo vamos a ver más adelante en próximos videos, como entonces también dentro de las estructuras de datos disponibles que tenga el lenguaje, en este caso pues C++, nos tiene a disposición entonces la clase array, la clase vector o la clase list. Bien, para también entonces poder almacenar pues una gran cantidad de información, hacerlo pues de una manera pues relativamente pues muy sencilla. Si quieren saber un poquitico más acerca o adelantar pues algún conocimiento acerca de los tipos de estructuras de datos que tiene C++, entonces los invito a que visiten entonces estas dos páginas. La primera pues es la referencia del lenguaje de la página C++, entonces van a echarle un vistazo a lo que es la colección de datos de la librería STL. Bien, y también entonces una página que tiene pues un manual y una serie de ejemplos también acerca de la utilización de las colecciones de datos pues más comunes que tiene C++, que también lo pueden hacer por la página de Git4Git. Bueno, eso como una información adicional. De todas maneras, nosotros aquí vamos a comenzar inicialmente entonces mirando el concepto de cómo se declara un arreglo en el cual entonces podamos almacenar objetos de clases. Bien, es decir, en este caso, si nosotros pensamos en un arreglo de tipo entero, pues entonces ese arreglo pues almacenará enteros. Y si pensamos en un arreglo de tipo clase o de tipo estudiante, vamos a tomar como ejemplo la clase estudiante, pues obviamente entonces ese arreglo almacenará objetos de esa clase. Para este último caso, entonces, cuando un arreglo almacena objetos de clase, entonces se dice que el arreglo almacena entonces referencia de memoria o apuntadores de memoria a cada uno de esos objetos de esa clase. Representación gráfica. Si pensamos en un arreglo de tipo entero, pues sencillo. En este caso, por ejemplo, pensemos en un arreglo de tipo entero 5 posiciones, pues gráficamente se vería así, listo, los índices y demás. Bien, si pensamos en este caso ahora en un arreglo que almacena objetos de tipo clase, en este caso pues vamos a hacer el ejemplo con la clase estudiante, entonces sería así. Tenemos entonces nuestra clase, bien, esa sería pues la representación gráfica de la clase estudiante. La clase estudiante entonces tiene los siguientes atributos, tiene un código estudiantil, un apellido, un nombre, un código del plan, y vamos a declarar entonces internamente aquí, también para mirar el concepto, de que una clase, la plantilla estudiante, en este caso, entonces también puede definir internamente como sus atributos arreglos. En este caso vamos a trabajar con un arreglo que almacena entonces las notas del estudiante. Bien, un arreglo de otras posiciones para qué? Para almacenar las tres notas de los tres parciales. Vamos a suponer pues que en este caso el estudiante presenta tres parciales y vamos a almacenar en la última posición del arreglo entonces la nota definitiva. Entonces todo va a quedar dentro de ese arreglo de 4 posiciones. Bien, pensemos entonces en este caso, por ejemplo, vamos a declarar tres objetos de la clase estudiante. Entonces, objeto número 1, entonces tendrá los siguientes valores. Bien, código estudiantil 10, apellido, nombre, código del plan y las notas. Entonces serían los tres parciales y al final guardamos el cálculo de la nota definitiva también dentro de ese arreglo. Tenemos entonces tres objetos de ejemplo, objeto número 1, objeto número 2, también con sus propios
valores y objeto número 3. Los he pintado aquí de colores para que nos quede más fácil entonces entender que en este caso entonces un arreglo de tipo estudiante o un arreglo que almacena objetos de la clase estudiante, por ejemplo 5 posiciones, entonces quedaría así. Ya en este caso entonces en cada posición que vamos a almacenar, ya almacenamos es la referencia, el apuntador que me apunta, valga la redundancia, entonces a la información del objeto 1. En la siguiente posición la referencia al objeto 2, siguiente posición la referencia al objeto 3 y así sucesivamente. En este caso entonces cuando trabajamos con un arreglo, bien, de tipo clase, las posiciones quedan entonces predeterminadamente con un valor nulo, bien. En este caso, por eso les decía en la diapositiva anterior, entonces se dice que un arreglo que almacena objetos, entonces internamente está almacenando referencias de memoria a cada uno de esos objetos. ¿Cómo se declara entonces un arreglo de objetos? Seguimos entonces esa sintaxis. Nombre de la clase, nombre que le queremos dar al arreglo y entre corchetes el tamaño. En este caso entonces aquí tenemos que darle un tamaño ya inicial. Tenemos esa pequeña desventaja, es que ya el arreglo tiene que tener un tamaño desde el inicio. Bien. Siguiendo con el ejemplo anterior de la clase estudiante, la declaración de un arreglo que almacene 5 objetos sería de esta manera. Entonces, nombre de clase estudiante, es decir, nuestro arreglo va a ser de tipo estudiante. ¿Cómo lo vamos a llamar? Arreglo estudiantes. Y va a ser de 5 posiciones. Como les decía anteriormente, entonces cabe notar que una vez que nosotros definimos el arreglo, entonces todas sus posiciones quedan con un null. Bien. ¿Cómo se asigna un arreglo? Para asignar o para almacenar objetos pues en un arreglo de tipo clase, vamos a seguir los siguientes pasos básicos. Primero que todo, declarar el arreglo. Y lo segundo, por medio del índice del arreglo, dar valores a los atributos del objeto. Continuando con el ejemplo de la clase estudiante, entonces la asignación sería así. Primer paso, pues vamos a declarar el arreglo. Entonces, ¿de qué tipo es nuestro arreglo? Va a almacenar objetos de la clase estudiante. ¿Cómo la vamos a llamar? Arreglo estudiantes y de 5 posiciones. Es decir, va a tener 5 cajoncitos, va a poder almacenar 5 objetos y cada objeto representa la información de un estudiante ya a nivel particular. Segundo paso, por medio del índice del arreglo, bien, vamos a entonces a leer o asignar los valores a los atributos para ese objeto. Entonces utilizamos los métodos set para poder leer, así como hicimos con el ejemplo del cliente del banco. Entonces tenemos método set para leer el código estudiantil, para leer apellido, nombre, código del plan y un método para leer pues las notas. Bien. En este caso esto significa entonces que vamos a almacenar en el índice 0 de ese arreglo de tipo estudiante los datos del primer objeto. Bien. En este caso nosotros no conocemos cómo se llama el objeto, no nos interesa cómo llame el objeto, es decir, no sabemos, ¿cierto? En este caso entonces aquí ya no se hace referencia pues a un nombre como objeto 1, objeto 2, no. En este caso el nombre internamente que se le pone a cada objeto ya lo asigna directamente por el compilador. A nosotros nos interesa en este caso es el índice. Por medio del índice yo ya entonces puedo hacer referencia a la información de ese objeto. Entonces no sabemos su nombre, pero sí sabemos su ubicación y con eso es que se trabaja con una regla. Bien. Generalizando el proceso anterior, entonces podemos entonces nosotros hacer el proceso de ingreso de información dentro de un arreglo pues de manera más flexible, en este caso pues haciéndolo con una estructura repetitiva que almacena entonces por ejemplo dentro del arreglo pues n objetos. Por ejemplo en este caso si seguimos con el caso anterior, entonces tenemos un arreglo de 5 posiciones. Hacemos un bucle for que se repite 5 veces, obviamente. Y entonces, pues dentro del arreglo, pues ya entonces en cada posición del arreglo, listo, índice y, entonces vamos leyendo la información del objeto. Cuando el bucle itere, entonces ya i valdría 1, entonces estamos apuntando, bien, a la posición 1 dentro del arreglo y comenzamos a leer la información de ese objeto que se va a almacenar en la posición 1. Cuando itere nuevamente i vale 2 y así sucesivamente. Le vamos recorriendo el arreglo y en cada posición le vamos entonces leyendo la información a el objeto a nivel pues ya particular.
Y la manera de imprimir un arreglo, entonces, es igual que la anterior, ¿bien? Igual con el proceso de asignación o almacenar. Para recorrer un arreglo de n objetos, generalmente se usa una estructura repetitiva, puede ser un for o un while, es más corto con el for. Y internamente entonces se llama a los métodos get para poder obtener la información del objeto que estamos recorriendo en un momento determinado. Entonces hacemos un bucle for que se repite 5 veces. Bien. Bueno, una serie pues, de mensajes. Lo más importante en este caso entonces, y bueno, ¿cómo obtenemos la información? Listo, entonces la información la obtenemos de esta manera. Arreglo estudiantes en la posición y llamamos a los métodos get. Obtener código estudiantil, obtener apellido, obtener nombre, obtener código del plan. Bien. Como nosotros estamos almacenando las notas dentro de un arreglo interno en el objeto, entonces vamos a hacer un buclecito porque se repite 3 veces para que nos muestre las notas de los 3 parciales. Hacemos un buclecito aquí sencillo, bueno, nota parcial n más 1, entonces saldría nota parcial 1, entonces lo que tengamos, vamos a hacer un método get que nos permita el poder retornar la nota a nivel particular. La nota del primer parcial, el segundo parcial o tercer parcial, o incluso pues la nota definitiva. Entonces, nuestro método get en este caso va a recibir un argumento. El argumento entonces le va a indicar qué tipo de nota es la que queremos retornar. Ahora con el ejemplo, cómo implementar, entonces lo vamos a mirar. Y finalmente entonces, con otra impresión independiente, entonces vamos a obtener la nota que está en la posición número 3 del arreglo, en este caso la nota definitiva. Bien. Bueno, entonces en este caso aquí, inicialmente, como les decía, vamos a hacer entonces una implementación que utilice un arreglo normal, como hemos venido trabajando hasta el momento, y dentro de ese arreglo normal, entonces vamos a almacenar objetos de la clase estudiante. Entonces, en este caso, primero que todo, arrancamos declarando la clase estudiante y sus atributos. Entonces, venimos al editor nuevo, vamos a crear un nuevo proyecto, bien, de console application, siguiente, de C++, siguiente, título, pongámosle entonces aquí notas estudiantes, vamos a colocarle ese proyecto así. Miremos dónde lo vamos a almacenar para que lo tengan pendiente. Bueno, yo lo voy a almacenar aquí en la carpetica donde tenemos todo lo de clases y objetos. Seleccionar carpeta. Va a quedar dentro del proyecto con ese nombre. Listo. Y también, pues, obviamente aquí, ¿cuál es el nombre resultante? Pues toda esa ruta. Siguiente. Y finish. Comenzamos entonces en este caso aquí, creando, bien, la clase. Entonces, creamos una nueva clase y vamos a crear entonces la plantilla que me almacena la información o que me describe en este caso pues los datos del estudiante. Entonces creamos una clase llamada estudiante. Obviamente entonces aquí la vamos a almacenar en donde, en la carpetica pues notas estudiante o en nuestro proyecto. Entonces la seleccionamos, seleccionar carpeta, bien. Entonces queda aquí estudiantes.h, bien. Y vamos a generar entonces en este caso pues el archivo CPP. Es decir, vamos a utilizar el mismo ejemplo del video anterior en donde estamos separando la interfaz de la implementación de los métodos de la clase. En este caso aquí la implementación se hace sobre un archivo CPP. Miremos en qué ubicación queda. Entonces también va a quedar en este caso en el proyecto notas estudiantes. Eso ya lo toma pues por defecto ahí. Bien, y crear. Ok. Listo, entonces tenemos aquí, primero que todo, obviamente vamos a crear entonces los atributos de la clase estudiante, hacerlos de tipo público. Entonces necesitamos aquí, bien, uno, bien, de tipo doble para, por ejemplo, almacenar las notas. Y como es un tamaño fijo, lo podemos dar entonces así. Entonces miremos aquí lo que tenemos, ¿no? Comencemos con el código. Bueno, primero que tanto el código entonces va a ser un valor de tipo long, estudiantil, pongámosle así, para no colocarle nombrezote, estudiantil. Necesitamos entonces también de tipo string para el apellido y para el nombre. Bien. Tenemos otro de tipo long para el código del plan. Puede ser un long o puede ser un entero, como quieran ahí.
El código del plan, pues, no creo pues que se pase pues de 4 o 5 dígitos, pero bueno, para mayor seguridad, entonces pongámoslo de tipo long y pongámoslo entonces aquí code plan. Bien, esos son entonces nuestros atributos. ¿Listo? Recuerden que aquí en la clase solamente vamos a poner los prototipos de las funciones que vamos a utilizar, es decir, el comportamiento de cada uno de los atributos. Le vamos a tener un método, ¿bien? Que se llama entonces set code estudiantil. Este me permite pues el leer, bien, el código estudiantil. Voy a tener otro mismo de estos entonces para leer el código del plan, set code plan. Todos van a ser entonces procesos de lectura. Vamos a tener entonces otro, en este caso, bien, que me lea el apellido, set apellido, y otro que me lea el nombre. Y un método que me permita el poder leer las notas, todas las notas completas. Bien. Y voy a tener entonces en este caso un método que me permita el poder calcular la nota definitiva. Bien, pongámosle aquí, void set definitiva. Bueno, puros métodos de leer. Y después entonces declaramos los métodos entonces que nos van a permitir poder retornar. Podemos hacer un listadito primero de puros métodos set y después los métodos get, o pueden ser combinados ahí, no importa. Entonces tenemos un método de tipo long, bien, que me permita el poder obtener el código estudiantil. Entonces voy a copiar este mismo de aquí y le digo entonces aquí get, obtener código estudiantil. Otro entonces que me permita también el obtener el código del plan. Get código plan. Voy a tener otro en este caso entonces que me permita el poder obtener, ese sería de tipo string, obtener el apellido si se necesita. Otro método que me retorna también una cadena entonces sería obtener el nombre. Nombre. Bien. Otro que me permita, por ejemplo, en este caso, como habíamos mencionado aquí en el diseño de nuestra aplicación, entonces vamos a tener un método aquí que me permita, bueno, ya tenemos nuestro método set notas, bien, que en este caso, pues aquí el de pedir todas las notas completas, y un método entonces que me permita el pues retornar una nota en particular. Entonces vamos a tener nuestro método get nota, bien, va a ser entonces de tipo doble, llamémosle get nota, y en este caso entonces este método va a recibir el índice dentro del array que se quiere entonces retornar. Vamos a trabajar con este array de aquí, entonces quiero retornar una posición especial dentro de ese array. Bien. Listo, entonces aquí ya tenemos la declaración de nuestra clase, es decir, la interfaz, la declaración de los prototipos de las funciones. Ahora vamos entonces a implementar cada una de estas funciones. Entonces nos pasamos aquí bueno, aquí creo que nos hace falta, como estamos trabajando con la clase string, nos hace falta entonces en este caso aquí incluir el archivo de cabecera biostream. Bien. Using namespace std. Bien, para poder utilizar este. Y en estudiante.cpp, donde ya vamos a hacer la implementación, entonces hacemos lo mismo también. Necesitamos aquí la iostream. ¿Qué va a hacer entonces nuestro constructor en este caso? Va a coger y todas las variables, va a tener aquí todas las variables, bien, y las va a arrancar con un valor inicial. Entonces, en este caso aquí, a el código estudiantil y al código del plan vamos a hacerle una asignación múltiple y que ambos atributos queden con 0. Al apellido y al nombre inicialicemos con una cadena vacía. Bien. El array de las notas, en este caso entonces podemos hacerle un buclecito for sencillo aquí, cortico,
bien, y que va desde 0 y menor que 4 y más, vamos a recorrer el array, bien, y le decimos entonces que anotas en la posición y asígnele 0.0. Aunque pues en este caso aquí no sería estrictamente necesario porque ustedes saben que al declarar un arreglo, haciéndolo de esta manera, pues mandando el tamaño de una vez, entonces ya queda internamente pues con valores 0, pero bueno, es importante pues hacer ese proceso de asignación y entonces ya el programador sabe pues a ciencia cierta con qué valores arrancó su atributo. Bien, esa es entonces la tarea que va a hacer por el momento entonces nuestro constructor inicialmente. Obviamente pues también aparte de lo de la asignación de memoria pues para cada objeto. Y comenzamos entonces a hacer la implementación de los métodos. Voy a copiarlos todos. Bien. Y comenzamos a hacer la implementación de cada uno de ellos. Vamos por aquí por plugins y source code para que nos idente pues todo automáticamente ahí. Bien, recordemos entonces cómo se hace la implementación de un método. Entonces, tipo de datos que retorna, la clase donde está almacenado y cómo se llama el método. Set código estudiantil. Listo. ¿Qué va a hacer entonces nuestro método set código estudiantil? Pedirle al usuario que ingrese, en este caso entonces ese dato, ingrese el código estudiantil. Y leemos sein la variable code estudiantil. Aquí el editor ya no la reconoce, entonces es más fácil por acá. Vamos a leer el código del plan, lo mismo que el anterior. Entonces hacemos la implementación, le decimos, bueno, ¿dónde está este método? Está en la clase estudiante. ¿Qué va a hacer? Va a pedir el código, estudiantil que ingrese el código del plan. Cambiémosle aquí el texto. Y aquí sería entonces code plan. Bien. El apellido, igualmente. Anteponemos el nombre de la clase al método y hacemos el proceso de lectura. Entonces sería ingrese el apellido. ¿Cómo se lee entonces una cadena? Recuérdenlo, método getLine. GetLine, le mandamos el flujo de información, el flujo pues, de entrada de datos, sein, y que el valor quede almacenado en la variable apellido. Igualmente hacemos para el nombre, asignar el nombre, copiamos del anterior y le cambiamos simplemente entre el mensaje, ingrese el nombre. Y leemos la variable o el atributo nombre. Notas, le ponemos el nombre de la clase. Y en este caso, entonces, aquí voy a hacer un buclecito for también para pedir las notas, las 3 notas. Le voy a copiar el bucle for del anterior. Este bucle for se va a repetir cuántas veces. Tenemos que hacerle una modificación aquí. Perdón. Una modificación aquí. Solamente se va a repetir 3 veces porque vamos a leer. Vamos a suponer en este caso pues que el estudiante, como les decía anteriormente, va a presentar tres parciales. Y entonces, obviamente, la última posición del arreglo pues ya sería la definitiva. Entonces aquí le decimos en este caso un mensajito previo. Entonces le decimos ingrese el parcial número, un formatico aquí entonces que sea y más 1. Bien. Y le decimos entonces en este caso aquí sein notas en la posición I. Calculamos la nota definitiva. Entonces ponemos el nombre de la clase. Bien. Y le decimos entonces en este caso aquí que a notas
en la posición 3, que es la última posición del arreglo, le vamos a almacenar lo que tenga notas en la posición 0 por, digamos pues que cada parcial vale 30, 30 y 40. Cogemos el primer parcial, le sacamos el 30%, segundo parcial 30% y el último parcial, posición 2, 40%. Y el cálculo queda en la posición 3, que será la definitiva. Esos entonces los métodos de asignar. Ahora vamos a ver entonces los métodos para retornar, que son los prácticamente los más sencillos, ¿no? Simplemente entonces sería un return. Retórneme lo que tenga el atributo code estudiantil. Retórneme lo que tenga, el atributo code plan. Bien. Otro más. Retórneme lo que tenga apellido. Perdón, aquí se me olvidó poner el nombre de la clase. Aquí también, apellido. Nuevamente aquí, nombre. Retórneme nombre. Y retórneme la nota. Entonces, en este caso aquí tenemos que, aquí a la hora de hacer la implementación, sí es necesario colocarle pues el nombre de la variable que va a recibir aquí. Entonces, pongámosle aquí que se va a llamar la variable índice, que representa la posición que queremos retornar. ¿Okay? Y simplemente entonces hacemos un return aquí. Retórneme lo que tenga notas en la posición índice. Esta es entonces la declaración de las funciones o el comportamiento para los atributos de la clase estudiante. Ahora vamos y hacemos nuestro método principal, aunque yo creo que por aquí ya, recuerden que cuando creamos un proyecto, automáticamente entonces aquí el editor nos crea pues un main para hacer la prueba. Abramos el main. Bien, incluimos entonces nuestro archivo de cabecera, la iostream, y después entonces incluimos, en este caso, la clase include, entre comillas dobles, la clase estudiante.h. Ok. Bueno, vamos entonces a hacer una serie de métodos aquí por aparte. Pongámosle aquí, leer datos. Primer método para leer datos. Y otro método para imprimir los datos. Entonces, pongámosle aquí, imprimir datos. Entonces, hacemos la declaración de nuestros prototipos de funciones y vamos a hacer entonces la implementación por el lado de acá. Entonces, primer método, leer datos. Bien. Bueno, ¿qué necesitamos entonces aquí antes de poder leer los datos? Pues obviamente tenemos que declarar, tal y como lo estamos haciendo pues aquí en la sintaxis, declarar entonces primero que todo el arreglo. Bien, entonces asignación de un arreglo, primero que todo, declarar el arreglo de objetos. Y después entonces ya por medio de un bucle, pues ya hacer el proceso de recorrido. Primero que todo, vamos a declarar el arreglo de tipo estudiante. Vamos a declarar entonces como una variable global aquí dentro de ese archivo. Entonces, de la clase estudiante, vamos a llamarlo así como están las diapositivas, arreglo estudiante. Vamos a suponer entonces que son 5 posiciones. ¿Okay? Bueno, vamos a hacerlo pues de 3 porque para no meter pues tanto dato, hacer la prueba, hagámoslo con 3 posiciones solamente. Entonces ya hicimos el primer paso, declarar el arreglo. Lo segundo entonces ya es por medio de un bucle pues comenzar a leer la información del objeto. Entonces ya tenemos nuestro arreglo aquí declarado y nuestro método leer dato, entonces el que ya va a ser entonces el bucle. Bien. A tratarlo de hacer pues así como está en la diapositiva. Entonces sería i menor que 3 y más.
Entonces con esto recorremos el arreglo. Bien, vamos a hacerlo aquí. Entonces recorremos el arreglo y por medio del arreglo y la posición comenzamos a utilizar los métodos set. Entonces, de arreglo estudiantes en la posición y punto, mire, aquí ya me salen los métodos de la clase. Bien, si me salió esto porque ya estamos haciendo bien, pues como la conexión entre el archivo main y la clase. Entonces aquí utilizamos los métodos set. Comencemos entonces leyendo el código estudiantil para ese objeto que se almacenar en la posición i. Y ahí entonces en adelante seguimos con lo mismo. Set, código, el plan. Pero si queremos seguir pues en orden, sería el código estudiantil. Después entonces le decimos set apellido. Bien. Después le decimos entonces set nombre. Le damos el nombre. Ahora sí, el código del plan. Ok. Y las notas, así como tenemos entonces aquí nuestro método set notas que las lee todas completamente, ¿no? Entonces sería arreglo, también la posición y punto set notas. Bien, ese es entonces el método para poder leer la información, los objetos, la información de los objetos que están almacenados entonces en cada posición dentro del arreglo. Y tenemos nuestro método de imprimir los datos. Igualmente, entonces, para imprimir, ¿qué debemos de hacer? Igual con el proceso de almacenamiento. Recorremos entonces la estructura y llamamos a los métodos get para poder entonces mostrar por pantalla el resultado final. Hacemos entonces igualmente el mismo bucle. En este caso entonces estamos almacenando solamente tres arreglos, tres objetos, perdón. Y entra entonces, vamos a hacerle aquí el cout, entonces le decimos aquí datos del estudiante, número, vamos a este formato aquí, y más uno, y salto de línea. Vamos a hacerle dos saltos de línea aquí, punto y coma. Bien. Cout, y entonces mostrémosle aquí el código estudiantil. Código estudiantil, entonces hacemos alusión a cómo, al arreglo y la posición y utilizamos el método get para específicamente ese objeto que está almacenado en la posición i. Entonces sería arreglo estudiantes. Bien, voy a hacerle enter aquí para que lo puedan ver completo. Entonces, arreglo estudiantes punto get, vamos a obtener el código estudiantil. Y salto de línea. Esto mismo, y vamos a hacerlo entonces para el nombre. Nombre del estudiante. Vamos por el apellido. Entonces, get apellido. Seguido de el nombre. Get nombre. Seguido de el código del plan. Hot plan. Get hot plan. Me faltó también el paréntesis. Okay. Y para las notas, también como lo hemos hecho anteriormente, entonces un buclecito for que se repita 3 veces para imprimir solamente notas de los parciales. Y por aparte imprimimos la nota definitiva. Entonces hacemos un bucle for aquí, interno. Vamos a manejar entonces la variable j, por ejemplo, que arranca en 0. J menor que 3, j más. Out, y entonces le decimos aquí
parcial número j más 1. Sería igual a qué? Sería igual entonces en este caso a lo que tenga arreglo estudiantes punto obtener nota, pero ¿en qué posición? En la posición también J. Bien. Y salto de línea. Le mandamos el índice entonces representa la posición que queremos saber de la nota. Viene aquí, obtener nota, recibimos el índice y retornamos lo que tenga nota almacenado en ese índice. Finalmente, entonces como lo especificamos acá, bien, calculamos o mostramos la nota definitiva. Entonces, dámosle aquí cout. Entonces, la definitiva, dos puntos, sería entonces arreglo. También llamamos al método obtener nota, pero le decimos obténgame la nota que está almacenada en la posición 3, que será entonces la última posición del arreglo. Y hacemos dos saltos de línea para que no nos quede pegado con la siguiente información del otro objeto. Bien. Ok, ya tenemos entonces aquí la manera de almacenar y la manera de poder recorrer los datos y poder probar pues cómo quedaron almacenados. Aquí algo importante. La definitiva, el método calcular definitiva, no lo estamos llamando el método de asignar las notas, pero el método va a asignar las notas, bien, el método set notas, está leyendo las notas, pero no estamos con toda la definitiva. Nos falta por llamar este método calcular definitiva para que ya se haga el cálculo real y se almacene en la posición 3 la definitiva. Entonces, en este caso aquí, una vez que leemos las notas, al final, ¿bien? Este no es un método para leer, sino para asignar. Entonces le decimos aquí set definitiva. ¿Okay? Listo. Venimos entonces aquí al main y llamamos a estos dos métodos. Primero que todo, a leer los datos de nuestro arreglo de objetos de clase estudiante y después entonces a imprimir los datos. Verifiquemos. Bien, no tenemos errores. Y corramos. Entonces aquí estamos llamando al método leer notas o leer datos, perdón. Ya nuestro arreglo tiene tamaño de tamaño 3. Obviamente no puede crecer más de ahí. Damos entonces la información. Vamos a probarlo entonces con los datos que tenemos acá en la diapositiva. Entonces tenemos aquí nuestro estudiante, código 10. Me faltó hacer la limpieza del buffer de lectura. Siempre lo olvido. Entonces vengamos acá nuevamente. Y antes de que leemos una cadena, aquí, método set apellido, fflush, entre paréntesis, stdim. Igualmente antes de leer el nombre. Bien, nuevamente. Ponemos entonces aquí, metamos estos mismos nombres, estos mismos valores, perdón. Ahora sí, apellido, Luis. Código del plan de Luis, 350. Parcial, pongámoslo aquí, 35, 38, 42. Bien. Estamos viendo entonces la información del segundo estudiante. Faltó acá un mensajito ahí que diga pues datos del segundo estudiante, pero bueno, eso ya es pintura. Código estudiantil del segundo, 20, de apellido Roa, de nombre Ana. Código del plan de Ana, 350 también. Y Ana se sacó en el primer parcial un 38, un 36 en el segundo y en el último nota de 4. Ya pedimos la información del último objeto en este caso. Código 30, de apellido Ríos, de nombre Eva,
y Eva pertenece al plan 330. Sacó 4 en el primer parcial, 2 en el segundo, 3.8 en el final. Bien, después de que leemos la información, entonces llamamos al método de recorrer la estructura y mostrar entonces los datos. Entonces estamos en este método de acá, imprimir datos, hacemos el recorrido y comenzamos a sacar la información de cada objeto almacenado en el índice I. ¿Qué tenemos en el índice I inicialmente? Cuando I vale 0, entonces tenemos la información del primer objeto. Entonces, código estudiantil, 10, apellido, notas, y la definitiva fue 3.87. Bien. Segundo objeto, su información, y la definitiva fue 382. Tercer objeto, su información, y la definitiva fue 3.6768. Pues aquí redondeando sería entonces un 37. Bien, sobre entonces, sobre esa manera entonces de trabajar con un arreglo, pues obviamente se facilita. Básicamente entonces un arreglo de tipo objeto es como trabajar con un arreglo pues primitivo, o sea, hace el recorrido por medio pues de sus corchetes y con eso entonces ya podemos nosotros hacer el procesamiento y podemos entonces hacer las consultas y sacar estadísticas sobre la información almacenada dentro de cada objeto y a nivel general pues dentro del arreglo pues de todos los objetos. En posteriores videos entonces vamos a mirar cómo se podemos trabajar entonces ya pero con estructuras de datos propias del lenguaje, aquellas que están dentro de el archivo de cabecera o la plantilla STL. Bien muchachos, hasta la próxima.